Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 22 de enero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Un placer, como siempre, estar junto a ti en esta emisión del Noticiero del Mediodía. Saludos también para ustedes, amigos. Comencemos ya con los titulares de esta jornada. Analiza Díaz-Canel situación epidemiológica y la implementación de la tarea ordenamiento en Matanzas. Detectan en Cuba nueva cepa sudafricana del SARS-CoV-2. Saluda Rusia decisión de Estados Unidos de realizar extensión del Tratado de Limitación y Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas. Comenzamos con las informaciones. Como parte de un ciclo de reuniones de trabajo en el país, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, analiza en la provincia de Matanzas la situación generada por la COVID-19, la implementación de la tarea ordenamiento, la producción de alimentos y el enfrentamiento a los coleros y revendedores. En el encuentro, el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, se refirió a los avances y principales deficiencias del territorio y evaluó la actuación de los organismos que intervienen en estos frentes de trabajo. En el intercambio, donde participan el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se analizaron cada uno de los elementos vinculados a la tensa situación epidemiológica de la provincia, fundamentalmente en los municipios de Matanzas y Cárdenas. El viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda comentó sobre la baja percepción del riesgo de las personas y de varios organismos. Además, se hizo un llamado para que el sistema de salud pública en el territorio resuelva las dificultades en la atención primaria de salud para enfrentar el incremento de la transmisión. Por su parte, el presidente cubano insistió en que el sistema de trabajo debe ser coherente y se debe velar por el estricto cumplimiento de las medidas higiénicas sanitarias, el control de los viajeros y la atención a casos positivos y sospechosos. Según nos reporta la periodista Eliana Taguas Merino, en el encuentro que contó con la participación del presidente del Consejo de Defensa de Matanzas, Libán Izquierdo Alonso, se insistió en garantizar las pesquisas clínicas, priorizar la atención a las personas vulnerables y reforzar el trabajo del médico y la enfermera de la familia. El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, explicó detalles sobre la tarea ordenamiento y las exigencias para generar mayor eficiencia en todos los procesos. En próximos espacios informativos ofreceremos otros detalles de la visita del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a Matanzas. Al cierre de la jornada de ayer, Cuba reportó 530 nuevos casos positivos a la COVID-19. Lamentablemente, 4 cubanos fallecieron como consecuencia de la enfermedad. En la habitual conferencia de prensa que ofrecen especialistas del Ministerio de Salud Pública, se informó que la nación ya ha detectado la presencia de la cepa sudafricana del coronavirus SARS-CoV-2 a partir de un caso importado que resultó asintomático. En Cuba ya se detectó la variante sudafricana de las nuevas cepas del virus SARS-CoV-2 a partir de un viajero asintomático procedente de Sudáfrica, diagnosticado a su llegada a Cuba por los protocolos establecidos. Así lo dio a conocer la doctora María Guadalupe Guzmán, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK, en intercambio con el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, en conferencia de prensa. Decir que se extendió, yo no lo podemos, con los datos que tenemos, decir que está extendida o introducida en el país, esta cepa en particular. Pero como mismo digo esto, también digo que no lo podemos descartar, porque se está reportando un número elevado de casos diariamente y uno estudia grupos específicos para buscar la variante. Si se estableció realmente, tenemos que estudiar un poco más, pero no lo podemos descartar. Pero sabemos que entró, se hicieron todas las medidas de aislamiento,
pero siempre hay, porque además no podemos descartar que haya entrado también con otra persona, incluyendo la variante del Reino Unido. Hasta ahora no la hemos encontrado, pero puede haber entrado. La experta señaló que aun cuando se detectan nuevas mutaciones del virus, el alza en el número de contagios responde al no cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios de manera individual y colectiva. El incremento de los últimos semanas, pienso que se debe más a que no hemos cumplido las medidas de protección que a la entrada de la cepa. Porque si las hubiéramos cumplido, aunque la cepa entre, nosotros somos capaces de cortar cadena de transmisión. Pero la transmisión se para, se detiene, se disminuye con el trabajo de la comunidad. Si nosotros tenemos personas que todavía hoy no entienden la gravedad de este fenómeno, no la ganamos. Y hay que ganarla. En esta jornada, la nación reportó 530 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19, 4 fallecidos y 567 altas clínicas. La capital del país registró la mayor cifra de contagios. En el mes de enero, 4 lactantes se han reportado en estado grave y hoy se mantienen 45 cubanos en terapia intensiva. La transmisión está ahí. Los casos infectados están ahí, lamentablemente sin síntomas, y si no nos protegemos a pesar de las medidas de restricción que se vienen tomando y que conllevan un esfuerzo del país, un esfuerzo de la economía, pero realmente si no participamos todos nos va a ser difícil. O nos está siendo difícil, no imposible, para estar claro. En esta jornada, con un alza significativa de confirmados, el especialista reiteró que sigue siendo el compromiso de todos con la vida y el esfuerzo de país el factor esencial para el control efectivo de la pandemia. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos ahora otros temas. La miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Bogué, recorrió el Centro Histórico de Cienfuegos con el objetivo de intercambiar con personas de la comunidad sobre las acciones para detener el rebrote de la COVID-19. Porque el accionar para prevenir y contener la COVID-19 es una tarea de la comunidad, la secretaria general de la FMC, Teresa Marelle Bogué, intercambió con integrantes del Consejo de Defensa del Centro Histórico de Cienfuegos, un área que suma más de 52 casos positivos al SARS-CoV-2. Nosotros estamos acá en Cienfuegos un poco que compartiendo con nuestras estructuras de base en el bloque y en la delegación las acciones que nos corresponde hacer para tratar de cortar el contagio que hay en la provincia, y así lo estamos haciendo en otras provincias del país. Y lo estamos haciendo justamente en el bloque y en la delegación porque es ahí donde necesitamos que nuestras estructuras de base se den cuenta de lo necesaria que somos en ese intercambio persona a persona, hogar a hogar. La visita se extendió hasta el consultorio médico 16 del área número 1 de la urbe, donde Marelle Bogué se interesó por los mecanismos que mantienen en la zona para controlar la presencia de viajeros internacionales, una tarea que demanda tanto de la actualización de las autoridades sanitarias como del activismo de las organizaciones de masas. En mucha medida depende de lo que cada uno de nosotros como personas podamos hacer, y también como organización. Esas personas que viven solas, que tienen algún nivel de riesgo, que no tienen quien les busque los medicamentos, los alimentos, es decir, productos que son necesarios para la vida. Y necesitamos y tenemos en nuestra estructura como organización un activismo preparado para realizar esas labores. Ante la compleja situación epidemiológica que vive Cienfuegos, la también miembro del Buró Político del partido llegó hasta los hogares de varios sureños para conocer sobre la sistematicidad de las pesquisas en el territorio, protagonizadas por brigadistas sanitarias y como método indispensable para controlar el actual rebrote. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y al tiempo que esto sucede en Cienfuegos, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, evalúa la compleja situación epidemiológica de Santiago de Cuba ante la dispersión de la COVID-19. Para conocer detalles, hacemos contacto con la periodista Bárbara de Astrobajo, quien se encuentra en la sede del Consejo de Defensa en ese territorio oriental. Muy buenas tardes para ti, Bárbara. Adelante.
Muy buenas tardes, Diana, Abdiel, muchísimas gracias por este contacto informativo con la provincia de Santiago de Cuba. Como ustedes pueden ver, nos encontramos en el Consejo de Defensa de la provincia de Santiago de Cuba, donde diariamente se analiza y se evalúa la situación epidemiológica que atraviesa el territorio vinculada con la COVID-19. Aquí se toman medidas estrictas para detener las cadenas de contagios. Hoy precisamente está presidida por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, quien está chequeando junto a un grupo de trabajo disímiles medidas. El ministro chequeó normas y procedimientos en los centros hospitalarios y enfatizó en que urge reforzar deficiencias en las guardias médicas y los habituales procesos de alta de los pacientes. Portal Miranda, enérgico, llamó a restablecer las fallas en los mecanismos de comunicación ante los estudios epidemiológicos que se hacen y no se informan en tiempo requerido. También recorrió centros hospitalarios y de aislamiento, además del laboratorio de microbiología donde se procesan las muestras de pacientes positivos o sospechosos a la COVID. Igualmente tuvo un intercambio con los estudiantes de la Facultad de Medicina, donde dieron su compromiso para las pesquisas activas y su reforzamiento. Hasta aquí nuestro contacto. En próximas emisiones estaremos brindando más noticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la periodista Bárbara de Astro Bajo por este contacto informativo desde Santiago. Continuamos con otros temas. La búsqueda de soluciones a problemas de insumos y el aumento de la capacidad hospitalaria en Guantánamo fueron objetos de debate en el Consejo de Defensa Provincial, que contó con la presencia del especialista en hematología y jefe del Departamento Nacional de Posgrado del Ministerio de Salud, el doctor Jesús Aparicio Suárez. A propósito de la situación en esa oriental provincia, establecemos ahora contacto con el corresponsal Miguel Reyes Mendoza. Muy buenas tardes para ti, Miguel. Sí, gracias. Un saludo para ti, Abdiel, para ti, Diana, y para todos los televidentes de nuestro país. Recientemente culmina en Guantánamo el Consejo de Defensa Provincial, donde se analizaron las principales preocupaciones a partir de la compleja situación epidemiológica que vive la provincia. Guantánamo amanece hoy con 90 casos positivos de COVID-19, de ellos 87 son autóctonos. Permanecen bajo ingresos domiciliarios alrededor de 3.442 personas. Sospechosos pues son contactos de casos confirmados. Hasta la fecha continúan 2.106 muestras pendientes de resultados de PCR. Se han aplicado en Guantánamo 151 test antígenos para COVID-19 con 70 resultados positivos en espera de aplicación del PCR real. El Consejo de Defensa Provincial evaluó la situación de las sobrebajas en las instituciones hospitalarias creadas en Guantánamo. Para beneplácito se acumulan 510 nuevos módulos, se crean 200 nuevas capacidades en la Escuela Camilo Cienfuegos y se realiza una extensión del hospital pediátrico en la Escuela de Danza Alfredo Velázquez. A propósito, obtuvimos declaración de la vicegobernadora de nuestra provincia. Ya se han buscado un grupo de alternativas con los diferentes organismos y organizaciones, se han hecho un grupo de evaluaciones respecto a determinados módulos y telas que se han buscado para la confección de esta bata y sobrebata, y también se han buscado más de 2.000 sábanas a partir de las gestiones que se han hecho a lo interno en el territorio para poder aumentar las capacidades. Ya hoy, con las soluciones que hemos tenido locales, vamos a abrir 200 capacidades para casos confirmados en la Escuela de los Camelitos y también 240 capacidades en la Universidad de Guantánamo, que nos permitiría aumentar los ingresos que vamos a tener para pacientes confirmados y también para casos sospechosos. En Guantánamo se realizó también el abanderamiento de la tercera brigada de voluntarios para apoyar en los centros de aislamiento. Se aprobó la extensión del hospital pediátrico en la Escuela de Danza Alfredo Velázquez. Se insistió en incorporar el personal de las brigadas Henry Riff. También se evaluó la necesidad de visitar cada área de atención de salud y casos confirmados. Esta es la situación, Abdiel, Diana, que presenta nuestra provincia de Guantánamo. Nosotros estaremos informando en próximos espacios noticiosos. De esta forma estamos devolviendo la señal hacia los estudios centrales. Tengan todos una excelente jornada y muy bonito día. Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud
hablamos de la OMS, informó hoy que dejará a la mitad el precio de las pruebas de la COVID-19 para países en vías de desarrollo. La medida es asumida a través de programas como UNITAID y FIND. La primera, una iniciativa internacional que promueve el acceso al tratamiento de enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis en poblaciones de países en vías de desarrollo. El acuerdo va a reducir a la mitad el precio de las pruebas en más de 250 millones de test que serán producidos en 2021 para los países de menos posibilidades. Gracias a este convenio, el precio del test bajará de 5 a $2.50 y se conseguirá cubrir el 50% de las necesidades de los países más vulnerables. Vamos a Afganistán. Allí al menos 8 miembros de las fuerzas de seguridad de ese país murieron en ataques de los talibanes en las provincias de Nimroz y Baghlan, informaron hoy fuentes oficiales. Un comunicado del jefe de policía provincial Abdul Wahab Balakarzai indica que 6 militares murieron durante un ataque talibán contra un puesto de avanzada en el distrito de Karrosh, en la provincia suroccidental de Nimroz, el jueves por la noche, mientras otros 2 miembros de la fuerza de seguridad perdieron la vida en agresiones talibanes en el centro de la norteña provincia de Baghlan. Los ataques reafirman el fuerte aumento de la violencia en el país centroasiático cuando están realizando esfuerzos de paz entre los negociadores de la República Afgana y los talibanes en Doha, Qatar. Y este viernes, Rusia saludó la decisión de Estados Unidos de analizar una posible extensión por otros 5 años del Tratado de Limitación y Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas, conocido por su nombre START 3, el cual caduca en febrero próximo. Moscú se pronuncia por la conservación y ampliación del tratado para obtener un espacio de tiempo con el fin de realizar conversaciones sobre el asunto del desarme nuclear, señaló el vocero oficial Dmitry Peskov. Por su parte, la vocera de la Cancillería, María Zaharova, también consideró positivo el anuncio hecho por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre la extensión por otros 5 años del referido tratado. Recordemos que en noviembre pasado el presidente ruso Vladimir Putin propuso extender al menos por 1 año la extensión de este acuerdo, pero la administración del expresidente norteamericano Donald Trump nunca respondió a esa propuesta. Y vamos a Estados Unidos. Allí el juicio político contra el expresidente Donald Trump enfrenta hoy nuevos obstáculos después que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, propuso a sus correligionarios retrasarlo hasta el 13 de febrero. Fuentes de la Cámara Alta dijeron al diario The Hill, recordemos que es el diario del Congreso, que el objetivo es darle mayor tiempo al exgobernante para que aliste su equipo de abogados y tenga un lapso similar al que tuvo durante su primer enjuiciamiento en diciembre de 2019. Por su parte, el The New York Times señala que este escenario complica las esperanzas del Partido Azul de llegar a un acuerdo rápido para evitar que el trámite legal interfiera con las cruciales primeras semanas del mandato del presidente Joe Biden. McConnell propuso a los miembros de la Cámara Baja que esperen hasta el 28 de enero para exhibir su artículo de juicio político al Senado, con el fin de no obstruir el debido proceso que el expresidente Trump merece. Hay un portavoz de Charles Schumer, que ahora es líder de la mayoría demócrata, que expresó la víspera que la propuesta va a ser revisada y discutida. Según el diario del Congreso The Hill, algunos del Partido Azul pidieron un juicio que dure solo unos días, pero esto va a requerir la cooperación de los republicanos para que el proceso sea breve y evitar así una demora prolongada en la agenda de Biden. Así me despido, continúen con otras informaciones.
Muchísimas gracias, Irma, por este acercamiento al panorama extranjero. Nosotros regresamos con más, específicamente hablando de historia, porque hoy en Pinar del Río se rindió homenaje al aniversario 125 de la mayor hazaña militar cubana del siglo XIX, la invasión a Occidente. En Mantua, punto final de esa gesta, se recordó al lugarteniente general Antonio Maceo, protagonista de la heroica epopeya de 92 días, durante los cuales los mambises recorrieron cerca de 1.800 kilómetros, sostuvieron 27 combates y ocuparon 22 pueblos importantes. Los pinareños rindieron homenaje al lugarteniente general Antonio Maceo al conmemorarse el aniversario 125 de la llegada de la invasión mambisa a Mangos de Roque, lugar donde culminó la hazaña luego de recorrer alrededor de 1.800 kilómetros desde el oriente cubano. El acto por el arribo de la columna invasora estuvo presidido por el integrante del Consejo de Estado y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, así como las principales autoridades del partido y el gobierno de la provincia. Durante 92 días, los mambises ocuparon más de una veintena de poblados y sostuvieron 27 combates. Mangos de Roque representó el fin del trascendental acontecimiento. En el encuentro, Hernández Nordelo entregó la condición de vanguardia nacional de los CDR a vuelta abajo por la labor de la organización en el año que recién finalizó. Hoy, una representación de mantuanos recordó el paso del Ejército Libertador a este punto de la geografía pinareña. En próximos espacios informativos brindaremos más detalles. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con otros temas. Jesús Menéndez Larrondo fue el líder de los azucareros cubanos en la primera mitad del siglo XX. Militante comunista, a lo largo de su vida tuvo una destacada trayectoria de lucha a favor de los intereses de los trabajadores. El siguiente trabajo nos acerca a la vida y obra del general de las Cañas, en una jornada en la que se conmemora el aniversario 73 de su asesinato. Armado del valor que emana de las causas justas, el general de las Cañas, el líder sindical, el azucarero cubano, mereció el respeto y la admiración de su pueblo. Brotó de la tierra como la dulce y fuerte caña de azúcar. Jesús Menéndez nació el 14 de diciembre de 1911 en Encrucijada, municipio de Villa Clara. Provenía de una estirpe de mambises. No rebasó el 4º grado de escolaridad, pero desde el más sencillo trabajador hasta el más intelectual del país le reconocían por su perspicacia e inteligencia. Con 14 años se enfrentó a los cortes de caña. Pronto se convirtió en defensor de los trabajadores azucareros y en un luchador incansable contra la burguesía y el imperialismo. Junto a Lázaro Peña fundó en 1939 la Confederación de los Trabajadores de Cuba. Fue fundador de la Federación Nacional de Obreros Azucareros y en las elecciones generales de 1940 resultó electo representante a la Cámara por el Partido Unión Revolucionaria Comunista. Bajo su dirección, los obreros lograron arrancarle a la oligarquía dominante beneficios del descanso retribuido y el acceso de sus mujeres a la maternidad obrera, así como la creación de la Caja de Retiro y Asistencia Social de los trabajadores del sector. Entre sus principales conquistas estuvo el llamado diferencial azucarero, uno de los logros más relevantes de las luchas obreras en Cuba antes de 1959. Por su entrega a esa y 1000 batallas, se ganó merecidamente el calificativo del general de las Cañas. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se reduce la probabilidad de lluvia y en el oriente del país ya no llueve prácticamente en Guantánamo. Los registros son poco significativos. La tónica en las próximas horas será estabilidad en la masa de aire. Observen muy poca nubosidad, algunos nublados todavía llegando a zonas de la costa norte oriental. En el pronóstico entonces vamos a tener cielo parcialmente nublado, ocasionalmente nublado en zonas de la costa norte, pero con baja probabilidad de lluvia en todo el país. La noche, disminución gradual de los nublados en todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas hoy con valores desde 27 hasta 30 grados Celsius en casi todo el occidente, el centro, y buenos superiores en las provincias del sur oriental, donde llegará hasta 32 grados. Las temperaturas bajando nuevamente desde la tarde. Tendremos temperaturas ahora entre 15 y 19 grados Celsius en casi todo el occidente del país, algo superiores en el oriente, donde puede llegar hasta 24 grados en Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional, excepto
excepto en zonas de la costa norte oriental, donde deben soplar del nordeste al este en esta parte del territorio nacional con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. En el mar, observen, tendremos poco oleaje en todos nuestros litorales. En resumen, mejoran las condiciones del tiempo, disminuye la lluvia y las temperaturas continúan siendo frescas durante la tarde y ligeramente frías en la noche. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Temas vinculados al programa de construcción de viviendas y al programa integral de desarrollo hidráulico hasta 2030, así como un análisis de la implementación de la tarea ordenamiento, fueron analizados durante el Consejo de Gobierno de la provincia de Santi Espíritus. Vamos a conocer más. Por un análisis detallado de cómo marcha el Plan de Terminación de Obras Nuevas y el Plan Estatal de Terminación de Viviendas para el año 2021, dio inicio el Consejo de Gobierno Provincial. En la cita se llamó a buscar alternativas locales en aras del desarrollo del programa constructivo, donde el déficit de acero continúa siendo uno de los principales problemas. En el Consejo también se analizó la situación existente con la impermeabilización de varios edificios en la provincia. Hay que buscar lo tradicional, que es con la racilla, y tenemos que prepararnos desde la empresa de la construcción, desde el MICON, y todo el que puede impermeabilizar lo tiene que hacer, y hay que crear un movimiento con esto, porque hay muchas quejas del tema edificio. La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santi Espíritus, David Pérez Martín, analizó el tema de la calidad de las obras y cómo se debe insertar la participación popular en las tareas constructivas. En otro punto se presentó el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, el cual promoverá el avance de estas en la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades refrendados en la Constitución de la República. También se presentó el Programa Integral de Desarrollo Hidráulico hasta el 2030, cuyo objetivo busca desarrollar la infraestructura hidráulica del territorio, priorizando la rehabilitación de los sistemas de abasto de los municipios de Trinidad y Jatibonico. En el Consejo de Gobierno tuvo lugar un análisis de la implementación de la tarea ordenamiento en la provincia, donde se llama a actuar desde la base en todos los municipios, teniendo en cuenta los estados de opinión de la población. Aquí hay que lograr que el impacto en el orden político le dé satisfacción a nuestro pueblo. Hay que acabar de definir lo que pueda faltar en un territorio. Hay que seguir informando, hay que seguir explicando, porque existen dudas. Existen preocupaciones y no siempre se da la respuesta adecuada y con toda la información necesaria al pueblo. Y esto hay que velarlo desde el grupo y hay que lograr que así sea. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba tiene hoy medicamentos, medios de protección y otros materiales médicos donados por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Los envíos llegados en las últimas semanas incluyen medicinas para embarazadas y recién nacidos, píldoras anticonceptivas y equipos de protección para el personal de la salud. El donativo comprende además 16 simuladores para la colocación de dispositivos intrauterinos e implantes subcutáneos destinados a centros docentes del Sistema Nacional de Salud. El Centro de Estudios Avanzados de Cuba, al igual que otras instituciones científicas del país, sumó sus potencialidades al propósito de detener la expansión del nuevo coronavirus en la mayor de las Antillas. Uno de sus resultados para el estudio de la pandemia fue la obtención de las primeras imágenes del SARS-CoV-2 en muestras clínicas mediante microscopía de alta resolución. Ese logro permitió la investigación de pacientes con infección persistente por la enfermedad para observar si existe excreción viral en postsintomáticos o asintomáticos. Mediante un estudio realizado en la provincia de Villa Clara a 40 niños recuperados de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, se comprobó que 1 de cada 5 infantes desarrolló afecciones cardiovasculares post-COVID-19. En la investigación, los adolescentes destacaron como los más vulnerables, sobre todo por las relaciones de grupo, a la vez que se precisó que esas complicaciones pueden aparecer en todas las edades, durante la enfermedad o posteriores a la misma. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía.
Ya se conocen los destinos de las series de postemporada en la pelota cubana. A partir del próximo martes inician los playoffs de las mascarillas, de los juegos marcados por los estadios vacíos, los fuertes protocolos sanitarios en las burbujas y la máxima rivalidad. Mientras tanto, los equipos continúan su preparación rumbo a los cuartos de final. Uno de los afectados por la COVID-19 que vuelve al terreno es el conjunto de Cienfuegos, que debe enfrentar al campeón defensor Matanzas. La novena de los Elefantes durante casi toda la etapa clasificatoria se mantuvo en zona de clasificación, gracias a su ofensiva. Los paquidermos se sobrepusieron a las debilidades de su picheo. Al cierre del calendario clasificatorio ante los Guayos Espirituanos, se detectaron 2 atletas con la COVID-19. Después de 15 días de aislamiento social, a una semana para el inicio de los playoffs, retornan a su cuartel general para reanudar su preparación rumbo a los cuartos de finales. El equipo hoy tenemos 6 atletas que no están incorporados, como todos conocen. Solo nos queda César hospitalizado, el resto está cumpliendo el protocolo en sus casas de aislamiento. Y César está bajo tratamiento y posteriormente, también será dado de alta. Todavía no sabemos la inclusión o no de ellos en esta fecha, independencia de la determinación que toma la autoridad sanitaria al final, y de salud, que son al final los que deciden. Pero el resto del grupo sí, ya se reincorporó al terreno hoy. Hemos tenido una doble sesión, no muy intensa, pero sí con aspectos precisos, sobre todo en el orden táctico, que nos ayude a encontrar la forma lo más rápido posible. Los Elefantes entran en acción el miércoles 27 de enero frente a los Cocodrilos en tierras espirituanas. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pasamos al voleibol, deporte en el que los cubanos continúan brillando en la Superliga Italiana. Y este jueves guiaron el éxito del Lube Civitanova en 4 sets sobre el Monza, en partido recuperado de la cuarta fecha. El central Roberlandi Simón fue el tercer máximo anotador del encuentro, con 2 unidades, 5 de ellos en bloqueo, y tuvo un 54% de efectividad en ataque. Simón sentenció el encuentro en el cuarto parcial, tras firmar 3 bloqueos de manera consecutiva. El joven Marlon Yand solo jugó en el cuarto y no pudo aportar en el ataque. Osmani Juantorena consiguió 14 puntos con un 76% en ataque, mientras que Yoandi Leal logró 11 tantos. Ahora Civitanova suma 46 puntos y se encuentra a 3 del líder, el Perugia. Pasamos al baloncesto. El cubano Karel Guzmán sigue sobresaliendo en el básquet de Rumanía y este jueves logró su mejor actuación con 17 puntos en la victoria del Cluj Napoca 90-83 sobre el Sibiu. Guzmán encestó 6 de 9 tiros de campo, incluidos 3 de 4 intentos desde el perímetro, más 2 tiros libres. Además, el habanero repartió 3 asistencias y atrapó 6 rebotes en un gran partido. Con esa actuación, Karel elevó a 9.9 su promedio de puntos por partido. El club se ratificó como el único invicto de la Liga Rumana al sumar 9 triunfos. Y en noticias del olimpismo, el Comité Olímpico Internacional aseguró hoy en un comunicado que los Juegos de Tokio se disputarán este año, luego de que el Times informara sobre un rumor de cancelación por parte del gobierno japonés. Japón insistió este viernes en su idea de celebrar los Juegos Olímpicos previstos para este verano en Tokio, a pesar de los rumores sobre su posible cancelación y de la gravedad de la situación de la pandemia en el país y en el resto del mundo. Así lo indicó el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, durante su comparecencia en una sesión de la Cámara Alta del Parlamento nipón. Suga reiteró que los Juegos deben servir como prueba de la victoria de la humanidad contra la COVID-19, un mensaje que las autoridades japonesas vienen defendiendo desde que en marzo pasado se decidió posponer un año los Juegos debido a la pandemia. El líder japonés se pronunció así en medio de las voces crecientes que tanto desde Japón como desde el exterior hablan de un posible retraso o incluso de una cancelación de los Juegos de Tokio debido a la crisis sanitaria global, que en estos momentos es peor en términos de contagios diarios que el pasado marzo. Por su parte, el comité organizador de los Juegos apoyó las declaraciones del primer ministro nipón y aseguró que tanto las autoridades niponas implicadas como el Comité Olímpico Internacional y el Paralímpico están plenamente centrados en organizar el evento deportivo este verano. Y esta mañana fueron sorteados los octavos de final de la Copa del Rey. El Barça, que ayer sufrió lo indecible para eliminar en la prórroga 2-0 al Cornellá de Segunda B, enfrentará al Rayo Vallecano, mientras que el Sevilla se mide al Valencia en el duelo más atractivo de esta ronda. El sorteo deparó además un enfrentamiento entre el Navalcarnero, equipo del defensor cubano Carlos Vázquez, contra el Granada, conjunto revelación de la temporada en España. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía.
La limitación de la movilidad ciudadana para evitar la propagación del nuevo coronavirus sobresale entre las medidas implementadas en Ciego de Ávila para enfrentar este tercer rebrote de la actual pandemia. Otros detalles a continuación. A tono con el retroceso de la situación epidemiológica, el Consejo de Defensa Provincial extrema una vez más las medidas de contención de la pandemia. Como el municipio Ciego, que se incorpora a la transmisión autóctona, y el municipio Florencia, que pasa a la fase 3 de la recuperación. Pero los restantes municipios de la provincia, exceptuando el municipio 1 de enero, que es el único que hoy mantiene tasa de incidencia de nueva normalidad, el resto de los municipios tienen tasa de incidencia, que ya es una tasa de incidencia que se va de la nueva normalidad, aún y cuando están hoy en nueva normalidad. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que hay que reforzar todos los asuntos referidos a la vigilancia y a que todos estamos expuestos, los 10 municipios de la provincia, a poder generar en ellos cadenas de contagio si se debilitan todas las medidas que están establecidas para contener la enfermedad. En el Consejo de Defensa se evaluó todas estas tareas en las cuales los territorios sabemos las que tenemos que aplicar. Yo creo que la primera está en el detenimiento del curso escolar del territorio a partir de la cantidad de personas que se mueven en la provincia, que tiene que ver también con el deporte, con la cultura y con el transporte, los puntos de embarque, toda la transportación estatal y no estatal, que va a tener regulaciones. La disciplina colectiva y la responsabilidad ciudadana son elementos claves para enfrentar con eficacia el nuevo coronavirus. Desde Ciego de Ávila, Diego Noyan Menteros y Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De igual forma, el paso del municipio camagüeyano de Najasa a la fase de transmisión autóctona limitada complejiza la situación de la COVID-19 en el territorio agramontino. Vamos a ver el reporte de nuestros corresponsales. En el Consejo de Defensa Provincial de Camagüey se llamó a no frenar el avance de los últimos días en el enfrentamiento a la COVID-19, al retroceder el municipio de Najasa de la fase 2 a la de transmisión autóctona limitada. La preocupante categoría llegó a ese territorio por sostenerse allí la alta tasa de infestación durante un prolongado periodo. Esta novedad complejiza la situación de la provincia, teniendo en cuenta que aún permanece en transmisión autóctona limitada la capital agramontina, aunque aquí se han adoptado medidas efectivas para vencer la pandemia, sobre todo en los 3 consejos de defensa con vigilancia reforzada en las manzanas adyacentes. Sin embargo, de manera general se observa una reanimación, pues Esmeralda de fase 2 pasó a la 3 en la que se encuentra la provincia, que en la última semana ha reducido visiblemente el nivel de contagio. Actualmente permanecen en Camagüey 338 ingresados, de ellos 84 de Ciego de Ávila, y hay indicaciones de disponer de 500 camas más como medida preventiva. Ariel Santana, presidente del Consejo de Defensa Provincial, alertó sobre la necesidad de actuar con mayor rigor, pues las multas impuestas por incumplimiento de las medidas sanitarias confirman la falta de disciplina y responsabilidad de muchos. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 22 de enero de 1898, la columna Mambisa, bajo el mando de Antonio Maceo, entró en Mantua, culminando con éxito la invasión a Occidente. En los minutos finales de este noticiero nos acercamos a esa importante epopeya militar. El aumento de las ventas de ron Havana Club en Alemania, los fondos que propone destinar la nueva administración estadounidense para enfrentar la crisis económica y el llamado de agencias de las Naciones Unidas a la supresión global de impuestos al comercio son temas del ámbito económico internacional que ampliamos a continuación. La fuerte presencia hoy en Alemania del novedoso Havana Club Verde consolida el atractivo entre los hermanos del ron de Cuba, producto muy reclamado a nivel global, informaron fuentes diplomáticas. Esta bebida comenzó a venderse en el país europeo en la primavera del 2020 y consolida el mercado germano como el principal destino del ron cubano. Hasta el momento se reporta la venta en ese país de más de 37.000 cajas de este tipo de licor. Las exportaciones cubanas de ron se mantuvieron en 2020 con independencia de las afectaciones causadas por la COVID-19,
lo que muestra el valor de la innovación en la industria ronera cubana. El presidente estadounidense John Biden asumió el cargo en medio de la peor recesión económica del país, solo comparable con la Gran Depresión de los años 30, señala hoy un artículo del diario The Hill. El mandatario demócrata también se enfrenta a una deuda pública sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y dejó clara su intención de aumentar el gasto gubernamental para resucitar a la economía golpeada por la pandemia, destaca la publicación. En este sentido, Biden ha propuesto destinar 1,9 billones de dólares a fin de reactivar el consumo. El Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones advirtieron que el costo social y económico de la pandemia podría ser devastador, por lo que hicieron un llamado global para prevenirlo. En esta dirección, las dos agencias de la ONU pidieron un apoyo mayor en respuesta a las necesidades humanitarias inmediatas y crecientes, en particular de los más vulnerables, para que no fueran olvidados. También solicitaron la supresión de impuestos al comercio, lo cual abarataría el costo de la mercadería. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luego de la toma de posesión de Joe Biden el pasado 20 de enero, las miradas ahora están puestas en el equipo que acompañará al mandatario en los próximos 4 años. Un gabinete que tiene la misión de cambiar o reestructurar gran parte de las medidas tomadas por Trump en la anterior administración. Pero, ¿quiénes son estas personas? El sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón nos comenta en exclusiva sobre algunos de ellos. Hola, soy Atilio Borón y quería hacer compartir algunas reflexiones con ustedes acerca del cambio de gobierno en los Estados Unidos. Usualmente, cuando se producen estos cambios, sobre todo si aparecen algunos personajes que parecen ser ajenos a la tradición política norteamericana, como Joe Biden y especialmente Kamala Harris, ¿verdad?, de orígenes no claramente blanco, anglosajón y protestante, sino básicamente proveniente de la India, de Jamaica, en fin, esos son sus ancestros, se crea un montón de expectativas acerca de que algo nuevo va a pasar. Cambió el emperador y ahora las cosas van a ser muy diferentes. Pero la historia demuestra que no es así, ¿verdad? Ya hemos tenido muchas frustraciones de ese tipo, ¿verdad? Barack Obama es tan solo la última de una larga lista. Si bien Obama, por supuesto, sobre todo en relación a Cuba, tomó iniciativas que son importantes y que no pueden ser desdeñadas. Pero el gabinete actual que tiene en este momento Joe Biden no es un gabinete muy tranquilizador, ¿verdad? En general son halcones. El Departamento de Estado, ¿verdad?, está en manos de Anthony Blinken. Blinken es un hombre que participó y ayudó y colaboró y asesoró en todas las campañas militares más feroces de los Estados Unidos en los últimos tiempos, fundamentalmente en Irak y sobre todo en Libia, donde ocupó un papel muy importante. La persona que está a cargo del Departamento del Pentágono, o sea, el Departamento de Defensa, tiene antecedentes muy extraños, ¿verdad? Un militar de tierra, del ejército. Nada menos que con la Raytheon y con otra empresa que todavía no se sabe muy bien qué es, pero que se dedica a cuestiones de compra-venta de armamentos y de financiamiento de todo esto. Y por último, digamos, en una lista que sería muy larga, no me quiero meter con la gente de la CIA todavía, ya les prometo que voy a hablar de eso, Victoria Nuland ha sido un artífice fundamental en el golpe de Estado en contra del gobierno de Yanukovych en Ucrania. Hay fotos que la muestran a ellas entregando botellas de agua y pancitos, etcétera, a las hordas de matones que, al igual que los que asaltaron, ¿no es cierto?, el Capitolio en Washington, tomaron por asalto la casa de gobierno de ese país, de Ucrania. Ella estaba ahí, e inclusive cuando el embajador mismo de Estados Unidos la daba por teléfono, preocupado por esa sobreexposición, le dice: mira que los europeos no están muy de acuerdo con nosotros. Ella le dijo que se joda Europa. Digo, este el personaje que está ahora es la número 2, probablemente va a ser así cuando termine la reestructuración del Departamento de Estado. No son datos como para estar muy confiados, aunque se espera que Biden retome algunas de las políticas
de Obama en relación a Cuba, lo cual sería muy aplaudido, pero al mismo tiempo Blinken ha dicho que se va a continuar el ataque contra Venezuela y que siguen reconociendo al esperpento ese de Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El próximo 28 de enero, Cuba celebrará el aniversario 168 del natalicio del héroe nacional José Martí. Con tal motivo, las organizaciones martianas organizan un extenso programa de celebraciones virtuales y presenciales, teniendo en cuenta el contexto de la COVID-19. Junto al natalicio de Martí se celebrará en este 2021 los 130 años del ensayo Nuestra América y los versos sencillos y los 150 del presidio político en Cuba. Representantes de las instituciones dedicadas a investigar y promover la obra del apóstol José Martí dieron a conocer en conferencia de prensa las actividades que conmemorarán el aniversario 168 del natalicio del héroe nacional. El Centro de Estudios Martianos anunció un acto el propio 28 de enero, día del nacimiento del periodista y escritor, donde se respetarán las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento social establecidas para evitar el contagio de la COVID-19. Habrá también conmemoraciones por el aniversario 126 de la Guerra Necesaria el 24 de febrero y por los 129 años de fundado el periódico Patria el 14 de marzo. Realizarán también el coloquio internacional Estados Unidos en la pupila de José Martí, el grupo interdisciplinario José Martí y su visión acerca de los Estados Unidos, así como la publicación de textos referentes a la obra martiana, entre ellos la edición crítica de Nuestra América, realizado por Cintio Vitier. Este año la marcha de las antorchas será diferente, pues está prevista de forma virtual. Así lo explicaron representantes de las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles martianos, los cuales realizarán un tuitazo nacional el mismo 28 de enero, un conversatorio sobre Martí en la hora actual de Nuestra América, la develación de un busto de Martí en el pabellón Cuba del escultor Alberto Lescay, entre otras. La Sociedad Cultural José Martí, el Memorial José Martí, la Casa Natal y el Ministerio de Educación también se suman a estas iniciativas y proponen otras. Más detalles en próximas emisiones. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La noche del viernes 22 de enero de 1869, un suceso en el Teatro Villanueva de La Habana marcó, desde el arte teatral, el grito de independencia y soberanía de una nación sometida en ese momento al colonialismo español. Desde 1980 se elige la fecha para celebrar el Día del Teatro Cubano. Ahora continuamos con otros temas. El Ministerio de Cultura, a propuesta del Instituto Cubano del Libro, decidió cancelar la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, planificada para realizarse en la primera quincena del mes de febrero. Igualmente queda suspendido el posterior recorrido de la misma por todo el país. La decisión responde a la necesidad de actuar con extrema responsabilidad ante la situación epidemiológica que enfrenta el país. Se tuvo en cuenta que el evento, por su naturaleza, convoca a una masiva participación popular incompatible con las medidas sanitarias orientadas para enfrentar con éxito la epidemia de la COVID-19. El Instituto Cubano del Libro informará oportunamente la realización de otras actividades de promoción del libro y la literatura que contribuyan al disfrute de la familia cubana cuando las condiciones lo permitan. Este 28 de enero a las 2 de la tarde la literatura vuelve a ser protagonista en las redes sociales para los amantes del género. Nancy Morejón, Jenis Laura Prieto y Luis Paz, junto al trovador Augusto Blanca, ofrecerán un recital que será difundido por la red de páginas del Festival Internacional de Poesía de La Habana y del Ministerio de Cultura de Cuba. Le propongo ahora conocer pormenores del Festival Internacional Jazz Plaza. Más de 27 artistas norteamericanos conforman la participación internacional en la cita que se desarrolla de manera virtual hasta el 24 de enero. Este jueves tuvo lugar la primera presentación foránea en el programa del evento.
Bajo el nombre de Hot House Meets Habana, llegan los conciertos que cada noche nos ofrecerán un intercambio entre artistas cubanos y norteamericanos. Estas presentaciones se desarrollan a través de la alianza entre el Hot House de Chicago, por idea de Margaret Hotberg, directora ejecutiva de la institución, y el productor ejecutivo Raúl Cusa, apoyados por el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música, una unión institucional cuyo éxito ya fue aprobado en julio de 2020 con el desarrollo de los conciertos por Cuba. 4 grandes presentaciones ha preparado el Hot House Meets Habana en el Festival Jazz Plaza. Este jueves se desarrolló la primera de ellas, que contó con las actuaciones de Larry Blumenfield, Roscoe Mitchell, Harold López Nussa, Hamid Drake, Michael Serán y el maestro Bobby Carcassés. Viernes, sábado y domingo en la noche llegarán los otros 3 conciertos a través del canal clave de la televisión cubana, el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, la cadena de enlaces de Streaming Cuba y las plataformas de transmisión del Hot House de Chicago. Richton Thomas, Ari Brown, Coco Elisis, Mac Ruffin, James Sander, Ben Lamar Gay, Richard Steele, Maida del Valle, Tomeca Ray, Junius Paul, Edward Wilkerson, James Kemker y J.M. Baker son algunos de los artistas norteamericanos que participarán en los próximos días de las presentaciones, mientras que por la parte cubana se suman al Hot House Meets Habana Fran Fernández, Roberto Fonseca, Michelle Herrera, Orlando Valle Maraca, Ruy López Nussa y Alejandro Falcón. Participación internacional en la 36 edición del Festival Jazz Plaza, una vez más tendiendo puentes y probando vínculos entre las culturas cubana y norteamericana. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito del Día del Teatro Cubano, mi colega Daniel González Cabello conversó con la vicepresidenta del Consejo de las Artes Escénicas, Liyixi Hernández Oliva. Con este trabajo concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Muy buenas tardes. Los históricos sucesos del Teatro Villanueva ocurridos el 22 de enero de 1869 marcaron un punto de giro en el teatro cubano. Fue evidencia del compromiso del arte con la necesidad independentista de la isla. Aquella expresión y la revuelta ocurrida en el teatro habanero marcaron una fecha inolvidable en el panorama escénico que devino con el paso de los años Día del Teatro Cubano. Cada mes de enero es ocasión precisa para recordar aquel inolvidable acontecimiento del teatro cubano y una amplia jornada de presentaciones escénicas, paneles, conferencias, encuentros con destacados exponentes del arte escénico y presentaciones de novedades literarias se desarrollan en todo el país como parte de la jornada Villanueva para agasajar el Día del Teatro Cubano. A causa de la actual situación sanitaria de la mayor de las Antillas, las tradicionales celebraciones tienen otro escenario. Ante el cierre de salas teatrales, las redes sociales y plataformas digitales son escenario vital para celebrar esta fecha. Nosotros teníamos planificado una jornada Villanueva que comenzaba desde el 8 al 31 de enero en todo el país, de una forma presencial, con coloquios, talleres, donde nos van a acompañar grandes personalidades de este medio escénico, pero por el tema de la pandemia hemos tenido que retomar todas estas acciones de manera online. Es decir, que el público ha podido disfrutar hoy desde las redes sociales, desde nuestras principales plataformas, en el caso del Consejo Nacional, desde nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, nuestro Telegram y el canal de YouTube, un grupo de acciones que nos han venido acompañando durante todo el día, y en el caso del país también desde todas las plataformas de los consejos provinciales de las artes escénicas y el Ministerio de Cultura, que también se ha hecho eco, y desde la televisión y la radio, donde también se han estado haciendo un grupo de acciones en estos días y fundamentalmente hoy día del teatro cubano. A 152 años de aquellos inolvidables sucesos del Teatro Villanueva, el teatro cubano celebra con júbilo, a través de diversos espacios, aquel importante acontecimiento que desde entonces puso en alto el valor del teatro y nuestros artistas escénicos. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nosotros continuamos con más porque la capital del país amaneció hoy con 212 casos positivos a la COVID-19. En horas de la mañana de hoy, el Consejo de Defensa Provincial analizó los protocolos de trabajo para enfrentar la situación y mitigar los contagios desde la disciplina y también el control. El Consejo de Defensa Provincial de La Habana, como cada mañana, revisa, controla y analiza la marcha del enfrentamiento a la pandemia del coronavirus en la capital. Lo importante aquí es que el trabajo de pesquisaje, el trabajo de aislamiento y de atención, esas 3 variables, se den con efectividad y entonces no habrá problema. Vamos a poder cortar la transmisión y en pocos días vamos a poder estar empezando a recibir los resultados de eso. Porque hay que trabajar duro
para cortar la transmisión. Se necesita de más rigor para la prevención y enfrentamiento a esta pandemia por parte de funcionarios y directivos municipales. En otro momento, el presidente del Consejo de Defensa Provincial analizó el aumento de casos positivos de varios trabajadores de la salud contagiados por el virus. El hecho de que instituciones hospitalarias se nos estén dando casos positivos y se den transmisiones, el peligro que eso significa para, en momentos como estos, poder enfrentar la pandemia. Por eso hay que arreciar las medidas en nuestros hospitales para evitar que se nos den situaciones como las ya conocidas. Hoy el nivel de exigencia en cada centro hospitalario debe aumentar. Quedó claro que no se están cumpliendo adecuadamente las medidas de bioseguridad y eso es responsabilidad de cada directivo en estos centros. Y usted tiene los mecanismos internos para chequear eso. Y tienen mecanismos que pueden ayudar a inspeccionar. Tienen la ICE. ¿Qué hicieron? Tienen un cuadro que atiende todo este tema de la bioseguridad. ¿Qué hicieron? Es doloroso, compañeros. Recuerden el tema de Villa Clara, cuando ocurrió Villa Clara. Recuerden el centro de ambulante de nosotros, cuando ocurrió. Todos los análisis que se hicieron. Y cómo se fueron tomando medidas, escalando. Cuando aquí lo que teníamos eran unos trapitos en la boca. Y ahora tienen un nasobuco de los mejores, tienen careta, tienen bata, tienen todo. Entonces ahora lo que ha disminuido es la responsabilidad, el control. La lucha contra esta pandemia en Cuba llega ya casi al año y son muchos aún los que minimizan sus peligros. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 22 de enero de 1898, la columna Mambisa, bajo el mando de Antonio Maceo, entró en Mantua, culminando con éxito la invasión occidente, concebida y liderada además por Máximo Gómez. 125 años después, la epopeya militar perdura como una de las acciones bélicas más audaces de nuestra centuria. A las 3 de la tarde de ese día entró a Mantua la columna comandada por Antonio Maceo. Había partido desde los Mangos de Baraguá el 22 de octubre de 1895. En el extremo occidental culmina con éxito la idea de Máximo Gómez y Maceo de debilitar al poder colonial español, llevando a toda la isla la guerra necesaria impulsada por José Martí. Para la invasión, el Titán de Bronce reunió a unos 1.500 mambises para cruzar Camagüey y en las villas encontrarse con Gómez, que lo esperaba con otros 2.500. Maceo cruzó la trocha de Júcaro a Morón sin sufrir una baja. La acción demostró que el ejército mambí era capaz de forzar una línea militar. En diciembre de 1895, en territorio villareño, el Viejo de Hierro designó a Maceo como jefe de la columna invasora. Avanzaron hacia Matanzas, defendida por Arsenio Martínez Campos y 30.000 soldados españoles. Entonces se retiraron hacia el este. Es una finta, la contramarcha de la invasión. Cuando Martínez Campos movilizó sus fuerzas por ferrocarril para cortarles el paso, Gómez y Maceo hicieron un lazo y viraron hacia el oeste, burlando al experimentado general. Ya en La Habana, Gómez se quedó distrayendo al enemigo con el ir y venir de su fuerza en la táctica de la lanzadera. El 22 de enero, Maceo alcanzó su objetivo, Mantua, la población más occidental de la isla. Los libertadores recorrieron cerca de 1.800 kilómetros, ocuparon 22 poblaciones importantes y arrebataron al enemigo abundante equipo militar. Siendo apenas unos 4.500 efectivos, enfrentaron victoriosos a los cerca de 200.000 soldados regulares y paramilitares coloniales. La invasión a Occidente cubrió de gloria a los patriotas cubanos y demostró la determinación de un pueblo de lograr su independencia y soberanía. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y recordando este importante momento histórico, concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Comienza el fin de semana, pero estaremos de vuelta mañana a la 1 en punto. Hasta entonces, recuerde cuidarse mucho por usted y también por su familia, que somos todos. Tenga buenas tardes. Buen fin de semana, buenas tardes.